Amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de nuestro conversatorio online a través de la Radio TV Libre de INRED, que lo puedes seguir en nuestra página web www.inred.org, de igual forma en nuestro canal de YouTube. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en vivo y que ustedes nos pueden dejar sus sugerencias o sus comentarios a través de nuestro Twitter, INRED1, o también a través de nuestro Facebook INRED Derechos Humanos. Recuerden que el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado mucha discusión y debate en los últimos meses. Y es que la Asamblea saliente dejó aprobando una serie de proyectos de ley, y uno de ellos precisamente el que va a ser materia de discusión del día de hoy. Estamos refiriéndonos al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, un proyecto de ley que contiene 4 libros, 305 artículos, que fue aprobado a través del Pleno de la Asamblea el 10 de mayo del presente año y que posteriormente recibió el veto parcial del presidente de la República. Está en la última fase, no sabemos qué va a suceder, pero ha generado particularmente su libro número 3 discusión alrededor de la sociedad, y es precisamente por la creación de una nueva entidad estatal de protección, y nos estamos refiriendo al Servicio de Protección Pública. Así que para discutir este tema que ha generado bastante discusión, contamos con la grata presencia de 3 panelistas que por su trayectoria y toda su preparación, pues el día de hoy esperamos que nos alimenten de los argumentos para poder entender mejor esta reflexión. Y queremos dar con eso la bienvenida a Diego Salgado, ex asambleísta de bancada de Creo, y que también participó en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. A Anabela Guerrero, abogada y vicepresidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, y por supuesto a Paco Moncayo, ex general del Ejército Ecuatoriano. No queremos iniciar este conversatorio sin antes recordar que el día de hoy, 31 de mayo, se cumple un año de lo que hace un año exactamente varios privados de libertad, 200 personas aproximadamente del pabellón de mediana seguridad, fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura en el Centro de Rehabilitación Social del Turi. El día de hoy se tenía que cumplir una de las medidas de reparación, que era la charla a nivel nacional de capacitación en materia de derechos humanos, que esperamos que el Ministerio del Interior y de Justicia lo haya cumplido. Es un año de estos hechos que no pueden quedar en impunidad ni pueden quedar en el olvido. Dicho eso, queremos dar la bienvenida. Iniciamos este conversatorio con Diego, quien formó parte de la Comisión Internacional en donde se discutió este proyecto de ley. Diego, bienvenido, y queríamos un poco iniciar haciendo memoria. Nosotros conocemos el texto del proyecto de ley, pero quisiéramos conocer cuál fue la antesala, qué pasó antes de que caiga este proyecto en la aprobación del Pleno de la Asamblea. Y pues claro, conocer por supuesto cuál fue su postura y cuáles son los argumentos. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, por supuesto compartiendo esta mesa de trabajo con el general Paco Moncayo, con Anabela, dignos ecuatorianos. Para mí es un honor. Tratando de responder su pregunta, debe saber el pueblo ecuatoriano que este fue un proyecto de ley, primero el de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, propuesto por el presidente Rafael Correa, hoy expresidente. A pocas semanas de ese suceso de triste recordación, el 30 de septiembre de 2010, desde ahí el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana como proyecto estuvo ya en la Asamblea Nacional. Para ir resumiendo, el 16 de julio de 2013, es decir, hace casi 4 años ya, se trató en primera instancia, el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y como digo, recién 4 años después de ese primer debate, se lo propuso tanto a la Comisión de Relaciones Internacionales como al Pleno. Y de acuerdo a la Ley Orgánica, la función legislativa, el artículo 61, da a los asambleístas la posibilidad, entre el primero y segundo debate, apenas de 45 días. Estamos hablando de más de 40 meses que se retomó. ¿Y con qué justificación? Con ninguna. Con la excusa de que el presidente Correa ya se iba y le urgió, quién sabe por qué, el que se apruebe. Y desde mi particular punto de vista, lo más grave, como usted bien lo señaló, la creación de una tercera fuerza armada.
En este caso no hay que asustarse que sea una fuerza civil armada, dado que la Policía Nacional, con 80 años de vida, es una institución civil y armada, como reza su ley orgánica. Pero lo que sí hay que poner reparos, digo desde mi particular punto de vista, es que rompe la Constitución. El artículo 158 de la Carta Magna habla de la fuerza pública como título, y son dos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hoy, con el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, así hayan borrado, y si es que tengo más tiempo, así hayan borrado la palabra armada, se entiende que es una fuerza coercitiva, una fuerza inclusive represiva, que podría ser, perdón, ese no es el término exacto, pero ya entraremos en materia. Entonces, esa viene a ser la preocupación en manos de un gobierno socialista del siglo XXI, que ya tenemos experiencia 10 años en nuestro país, 18 en Venezuela y 60 en Cuba. Entonces, eso es lo que nos preocupa. El cuarto libro, que es un tema más bien en donde se pretende incluir a Cuerpo de Bomberos del Ecuador, a guardabosques, a guardias penitenciarios, en fin, con los nombres respectivos, es un cuarto libro que llegó después del primer debate. Es decir, el cuarto libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana no tuvo primer debate, rompe también la legislación vigente ecuatoriana. Entonces es evidente que es un cuerpo legal que si entra en vigencia, tengo mis dudas, pero si entra finalmente sancionado por el presidente Lenín Moreno, tendrá vicios de legalidad más allá del contenido. Nosotros hemos visto sobre todo publicaciones o expresiones a nivel público en distintos medios de comunicación, y que parte de la bancada oficialista que precisamente aprobó este proyecto señala textualmente: no es una fuerza de choque, no es una fuerza armada, no es una fuerza pretoriana, sino es un servicio de protección civil que hará uso de instrumentos disuasivos y coercitivos. General, en ese sentido, quizás para entender mejor, ¿cuál podría ser la semejanza o la diferencia de este nuevo de servicio de protección pública con otras instituciones como Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, cuando no es extraño ni es ajeno a la historia de nuestro país, pues tener la protección particular a altos funcionarios del Estado? Bienvenido, general. Muy buenas tardes. La verdad es que el código entero es un despropósito. En este periodo nos hemos enseñado a que cambiando de nombre suponemos que estamos cambiando la esencia de las cosas. Si ustedes ven la historia, y está escrita en el documento que presenta la comisión, inicia diciendo que el general Paco Moncayo presentó un proyecto de ley de seguridad ciudadana y que además, sabrán ustedes, en los debates siempre dijeron que se había tomado en cuenta mi participación. Este no es de ninguna manera un proyecto de seguridad ciudadana. Este es simplemente una ley orgánica de las instituciones de seguridad del Estado. Es además una visión retrógrada, porque los conceptos de seguridad humana, de seguridad integral, son conceptos que han superado los antiguos de orden público que eran propios entonces de la policía. Hoy la seguridad, y de esto hemos desarrollado una verdadera biblioteca con la Flaxo cuando yo fui alcalde, la verdadera seguridad ciudadana va mucho más allá de lo que aquí está, tiene un enfoque epidemiológico en el cual la sociedad entera quiere prevenir que estos actos se produzcan en contra de la paz, de la tranquilidad, tiene un enfoque además multisectorial porque analiza violencia por violencia y para cada violencia determina una estrategia, es algo mucho más avanzado, así está tratándose el tema de seguridad en el mundo. Este es un proyecto como muchos de estas personas que dicen ser revolucionarias, de claro retroceso en la legislación. Ahora es evidente que así fuese el mejor proyecto del mundo, así fuese que es una necesidad,
el camino que debían haber tomado debía haber sido una reforma constitucional. Si hicieron pues reforma constitucional casi innecesaria para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en misiones de seguridad interna, ¿por qué en este caso no hicieron una reforma constitucional y simplemente se trató de dar gusto al capricho del señor presidente? Es tan claro, se contradicen tanto de capítulo a capítulo, de artículo a artículo, que ustedes van a ver. En derecho, y aquí tenemos una ilustre abogada, todos hemos sabido que cuando la letra de la ley es clara, no requiere de interpretación. El artículo 158 dice: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Usted cuando llega a ser presidente, vicepresidente, ministro, deja de ser ciudadano. Pero sí es clarísimo. Son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No hay lugar a que pueda haber otra institución que dé seguridad a los ciudadanos. Y de la Policía Nacional dice, pues no, y esto es muy interesante, porque la definición, como dijo Diego, de Policía Nacional es exactamente la misma definición que pusieron para este cuerpo de seguridad civil. Claro, después del reclamo le quitaron la palabra armada, que es lo único que le diferencia, pero después dice, en cambio, que podrá estar armada y que no se preocupen porque de acuerdo a la ley de control de armas cualquier ciudadano puede tener permiso para usar armas, pero es que ellos no son cualquier ciudadano, son una fuerza que está para proteger al poder de turno, de manera que también se debatió a su debido momento y recordarán ustedes si este cuerpo de seguridad para la investigación del crimen que va a trabajar con la Fiscalía no era el mismo caso, pues no es del mismo caso. Ellos mismos en los considerandos de la ley dicen con claridad que el artículo 195 de la Constitución de la República dispone que para cumplir sus funciones la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación. O sea, para crear ese cuerpo sí hay sustento constitucional. Para este no existe y es tan evidente que en ninguna parte de la ley se justifica legalmente, constitucionalmente, de modo que lo que se ha hecho es dar gusto al capricho del señor expresidente Correa y da pena que sus asambleístas, sabiendo que estaban rompiendo la Constitución, porque lo sabían y lo decían en conversaciones inclusive, lo hayan hecho. Ahora queremos dar la bienvenida a Anabel, quien es precisamente una de las voceras del Colegio de Abogados, y queríamos precisamente consultar este aspecto que ha topado nuestro estimado Paco Moncayo, y es precisamente los cuestionamientos de constitucionalidad, ¿no? Se han esgrimido de lado y lado la validez, y asimismo se ha atacado a la validez de este proyecto de ley. ¿Dónde estaría el problema? ¿El 158 es un artículo cerrado de la Constitución o lo que se está haciendo es desarrollar entidades para la protección de la seguridad ciudadana? Entonces nos gustaría un poquito ir desarrollando estos argumentos constitucionales, sobre todo que creo que es la base técnica que podría dar sustento para ir desarrollando esta discusión. Sí. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, les agradezco a INRED por la invitación. En segundo, pues es un gusto estar aquí con tan destacados panelistas. Y bueno, yendo a tu pregunta, pues siendo un poco repetitiva, en realidad, porque muchas voces, y aquí lo han dicho los dos panelistas que me acompañan, la creación del Servicio de Protección Pública atenta contra la Constitución. Y insisto, ¿no? Un poco siendo repetitiva, pero para fijar esta idea. En realidad, el artículo 158 de la Constitución establece claramente, sin lugar a dudas, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional las únicas instituciones encargadas de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de un tercer cuerpo armado, que la Constitución no contempla.
Entonces, evidentemente, hay una violación flagrante a la Constitución, incluso en algunos momentos con grupos de debates que tenemos de compañeros a lo interno del colegio hemos dicho que los asambleístas se excedieron en sus funciones. No podían hacer eso, la Constitución es clarísima. O sea, cualquier funcionario público o cualquier persona con la potestad de ejercer en cargos públicos tiene que hacer estrictamente lo que está contemplado en la Constitución. Pero más allá de lo constitucional, además de lo constitucional, yo podría decirte que para fundamentar el proyecto de ley, la comisión, para justificar la creación de este servicio de protección pública, esta fundamentación fue totalmente forzada. Repito, primero porque contraviene la Constitución, pero además hay un tema importante. O sea, en esta fundamentación se habla de la paz y la seguridad de los funcionarios gubernamentales. Para mí, o sea, desde mi punto de vista, estamos creando una élite. O sea, ¿qué pasa con estos funcionarios? Son intocables, son inaccesibles. Se supone que a nivel mundial avanzamos hacia una cercanía entre el funcionario público y el ciudadano. Pero acá vamos a hablar de funcionarios públicos que van a tener un piquete de personas protegiéndolos. Y más allá de eso, porque considero entonces habría en este caso, y un poco como lo decía el general, todos somos ciudadanos, pero aquí hablaríamos y yo vería ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque a estos señores y a sus familiares no les va a pasar nada. Pero a la ciudadanía que le aqueja la inseguridad en las calles, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este tema que incluso el presidente de la República en su discurso hizo mención? Ni una menos dijo. Pero llevamos en lo que va del año 56 asesinatos de mujeres. ¿Qué pasa con los feminicidios? O sea, ¿qué pasa con las políticas públicas para estos temas? Entonces, mientras se crea un servicio de protección pública para proteger a funcionarios que ejercen cargos de alta responsabilidad frente a la ciudadanía, repito, que está desprotegida. ¿Y qué pasa además con eso? ¿Cuánto cuesta mantener el servicio de protección pública? Y esto de fuentes del propio Ministerio de Finanzas, 16 millones de dólares anuales. En época de austeridad, cuando acaba a los 6 días de posesionarse el presidente de la República de hacer un préstamo millonario. Entonces, o sea, nos sorprende, nos preocupa, debe encender las alarmas de toda la ciudadanía estos temas, porque como te digo, siendo gravísimo el tema de que se contravienen expresas disposiciones constitucionales, también nos encontramos con temas que no son tolerables. No son tolerables, o sea, debe buscarse el bien común, debe buscarse proteger a todos los ciudadanos, no a un grupo élite, porque los funcionarios públicos, que de por sí, me permito señalarlo, de este régimen, que continúa, porque estamos en una continuación del régimen de Alianza País en el poder, ya eran bastante soberbios, bastante distanciados de la gente, ya se daban se tomaban muchas políticas públicas y frente al rechazo popular, a la gente en las calles, la respuesta del régimen, ¿cuál era? La criminalización de la protesta social, la persecución a través de jueces y fiscales, de dirigentes sociales, de defensores de la naturaleza, de las comunidades indígenas que luchaban en contra del extractivismo y del desplazamiento de sus territorios. Entonces, parece que el tema de la criminalización no fue suficiente y han dado un paso más adelante, generando este servicio de protección pública que, si bien es cierto, ellos rechazan que pueda convertirse en una fuerza de choque, para mí es muy probable que se convierta en una fuerza de choque frente a una participación más activa de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general, rechazando cualquier política pública o reclamando, porque en este momento estamos frente a un nuevo presidente que ha hablado de cambio, que ha hablado de diálogo, y que ha hecho muchas promesas, pero la gente va a reclamar que se cumplan. En ese sentido, nuestros panelistas, la inquietud salta, ¿no? ¿Cuál es el problema dentro de este código? ¿Es la institucionalidad? Porque sin duda, ustedes han hablado de circunstancias prácticas que pueden llegar a convertir a este proyecto en una herramienta peligrosa, a criterio de lo que han mencionado los panelistas. Pero, ¿cuál es el real problema? El problema es la
¿Cuál es el problema? ¿El problema es la regulación o el problema es la institución? Chiquito, no sé si usted nos puede dar. Claro que sí. Cuando nos pretenden comparar con los Estados Unidos, ahí sí, con los Estados Unidos, estamos hablando de una república, primero, en donde se pretende o se ha luchado por el respeto a los derechos humanos, en donde se ha respetado la división de funciones, en donde solamente existe una constitución desde 1776, si no me equivoco, un poco después, no, desde 1776, si no me equivoco, en el año, versus un gobierno como el que acaba de pasar, ¿cierto? En donde se ha irrespetado, hemos visto aquí, los tres panelistas coincidimos que se irrespeta la ley, todavía no profundizamos en el análisis del contenido, pero claro, no puedo yo aceptar el que se nos compare con otros lares. Cabe señalar también. Una vez más, ¿dónde está el problema? ¿Está en la institución como tal o está en las circunstancias? El problema está en que no le creemos a este tipo de regímenes represivos. Yo creo que deja de ser fáctico cuando vemos que todos los días hay muertos y heridos y perseguidos, por ejemplo, en Venezuela. Habla el oficialismo, el dato oficial es que hay 60 estudiantes asesinados. Por lo tanto, si ese es el dato oficial, yo dudo, debe ser cerca de los 120, 150. ¿No? Entonces, deja de ser fáctico la persecución del castrocomunismo a los opresores, perdón, a los opositores. Pero más allá de eso, uno de los periódicos de circulación nacional nos trajo una noticia bastante interesante, que se cumplían 262 años de la Guardia Presidencial en lo que es el Ecuador. Fíjese usted, con la historia, y obviamente viene de las Fuerzas Armadas, el nacimiento de la República del Ecuador. Más allá, 80 años apenas tiene la Policía Nacional como institución, desde que el general Gallo fundó y finalmente institucionalizó lo que se llamaba Guardia Civil, se hizo Policía Nacional, también un apéndice de ese momento de las Fuerzas Armadas. Pero mire, la fórmula internacionalmente aceptada, 11 policías por cada 100 habitantes, si no me equivoco. Y nosotros en el Ecuador tenemos, creo que cerca de 50,000, 46, 47,000. Cuando comentábamos este tipo de cosas en la mesa de trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Integral con el ministro o su representante, ministro del Interior, él siempre nos decía, pero por favor, no podemos dotar, no podemos poner un policía, un protector para cada uno de los ecuatorianos. Sin embargo, a su pregunta, el libro 3 no pone un policía atrás del presidente de la República o de su familia o de su vicepresidente. Números y cifra dada por el expresidente Correa, 1,280 efectivos entre Ejército, Marina, FAE y Policía Nacional, todos coordinados por esa SENAIN, por esa Secretaría de Inteligencia, departamento propio de estos regímenes opresores, opresivos, tiránicos. Entonces, para el ciudadano, como usted acaba de leer, la doctora Anabela acaba de leer el artículo 158, en donde la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, debería estar para proteger al ciudadano, el argumento y la excusa es que no hay los recursos necesarios, en que no, obviamente no es lo óptimo el poner un policía atrás de un ciudadano para que lo cuide. Sin embargo, con el libro tercero, que va desde el artículo 179 hasta el 200 y pico, se crea una tercera fuerza armada, desde mi punto de vista, fuerza política armada, porque además, uno de los graves problemas, Paco, es que para usted llegar a ser general debió haber pasado, entre otras cosas, 30 años de vida profesional, en donde el pueblo ecuatoriano invirtió en la capacitación e instrucción de los militares, y lo propio pasa con la Policía Nacional. Es decir, el comandante de cualquiera de nuestras fuerzas pasó 30 años instruyéndose y aprendiendo sobre todo lo que tiene que conocer un oficial de ese rango. Aquí no. El jefe de esta fuerza política armada sería un director
civil, y dejemos a un lado el civil, pero sería un director amigo del régimen de turno. Es decir, hoy que entiendo, por ejemplo, el exministro Ricardo Patiño, no sé si está en el desempleo, pero mañana o pasado es contratado para que sea el director de la fuerza política armada creada por Alianza País. Ahora digo, refiriéndonos al texto del proyecto, del código del proyecto, claro, es curioso porque no señala específicamente, como lo hace en el capítulo de la Policía Nacional, una misión o finalidad específica. Sin embargo, cuando uno se lee el artículo 179, habla o se puede entender cuál es la finalidad, ¿no? Y nos habla específicamente de prevenir o neutralizar la probabilidad de ocurrencia de riesgo a la vida o la seguridad de las personas y los bienes del Estado, ¿no? En la línea de lo que usted está hablando, ¿qué opinión le merece sobre prevenir o neutralizar esta probabilidad? Es decir, estamos pensando en que efectivamente son altos funcionarios que podrían o están más expuestos, ¿no? Se entiende que es esta finalidad que está detrás del artículo 179. Sí, perfecto. ¿Encontramos ambigüedad quizás? No, eso es lo que hace hoy la Guardia de Protección Presidencial. Ya le digo, son 260 años de vida de esta fuerza que protege a las autoridades de la República del Ecuador, o de lo que hoy es la República del Ecuador. A mí me preocupa bastante más el segundo párrafo del artículo que usted acaba de mencionar. Y me voy a permitir leer rápidamente. Para el cumplimiento de sus funciones, sus servidoras o servidoras de este Servicio de Protección Pública podrán hacer uso de medios disuasivos y coercitivos. Y me voy a permitir leer rápidamente: coerción, represión, inhibición, igual, impedir o reprimir. ¿Cómo se reprime? ¿Cómo se reprime? ¿Haciéndoles asustar? No, pues, entonces, y después, si vamos al artículo 200, usted se va a dar cuenta que la dotación, que claro, pueden ser osas y cubiertos también, ¿no es cierto?, deben estar lustrados, deben estar bien tenidos, calibrados. Entonces, mire, yo creo que el socialismo del siglo XXI ya debe dejar de pretender ver la cara a los ecuatorianos, ya les conocemos. Es decir, que tenemos una preocupación en cómo se ha mencionado el inciso segundo, se está mencionando el inciso segundo de 179. Claro, ahí están las definiciones, ¿no? Porque claro, la diferencia está... Claro, y le pone coercitivo. Claro. No, yo quisiera más bien, explicar el fondo de todos estos problemas. El socialismo del siglo XXI, que es un intento fallido, a mi juicio, no aplicable a la realidad del siglo XXI, de teorías del siglo XIX, inicios del XX, presupone en la teoría del Estado de Lenin que todo Estado configura una dictadura de clase, de la clase dominante, y que las Fuerzas Armadas son solamente un aparato represivo a órdenes de esa clase dominante. Entonces, usted va a ver lo que sucede sobre la base de esta idea en Nicaragua, va a ver lo que pasa en Venezuela, donde regresaron al concepto y las Fuerzas Armadas deben ser un brazo del partido que gobierna. Entonces usted les escucha a los soldados en Venezuela gritar cada mañana: socialismo, patria o muerte. ¿Qué quiere decir? Que entonces tenemos una visión desde el gobierno de que las Fuerzas Armadas tienen que ser parte del partido de gobierno. Estado, partido único, Fuerzas Armadas del partido. Mire, todo lo demás es hacerle un juego en la parte formal a la democracia. Sí, vamos a tener elecciones, pero nunca vamos a entregar el poder. Hay que ver lo que pasa en Venezuela, porque no hay que equivocarse. Ganaron las elecciones, las mayorías de oposición, cierran la asamblea, pues, o le anulan a la asamblea. Cuando ya no pueden, porque saben que van a perder elecciones, se olvidan de la constitución de Chávez y van a llamar a una nueva constituyente. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle con claridad. Ellos no confían en las Fuerzas Armadas y Policía,
no creen que las Fuerzas Armadas y la policía sean nacionales, están convencidos que son fuerzas represivas de la clase dominante, de la burguesía dominante, para oprimir a las clases subordinadas o subalternas. Desde ese punto de vista, aquí no han podido a las Fuerzas Armadas ni a la policía cooptarlas como está en la receta cubana. Primer punto, cooptar a las Fuerzas Armadas o cambiarlas por unas Fuerzas Armadas leales al régimen. Ahora, general, disculpe que le interrumpa, pero se podría llegar a decir que dentro de este, de hecho, el artículo 1 de este proyecto de ley no toma en cuenta Fuerzas Armadas, ¿no? Le deja fuera del ámbito y del objeto de regulación de esta ley a las Fuerzas Armadas, y pues habla de las entidades de seguridad ciudadana, y entre ellos precisamente lo que usted ha mencionado, la policía. Circunscribiéndonos a nuestro contexto como Ecuador y toda la historia que se ha mencionado y la trayectoria que han tenido las instituciones de protección a altos funcionarios, la pregunta es un poco la misma. ¿Cuál es el problema? ¿Es el tener una nueva entidad para ciertos funcionarios o es la forma como se está pretendiendo regular? Porque se ha señalado algunas ambigüedades muy importantes, como por ejemplo esto de medios disuasivos y coercitivos, sin que el propio texto de la ley desarrolle y diga específicamente qué quiere decir con ese tipo de medios. Claro, es que lo que están haciendo es acomodar una literatura falsa para superar el escollo de la inconstitucionalidad. Ahora le digo cuál es el problema. En un sistema como el ecuatoriano, tener unas fuerzas de un partido, porque miren, si es que los 5 miembros del Consejo Electoral son del partido, si los 5 jueces del Tribunal Contencioso son del partido, si el procurador, si todos son del partido, ¿creen ustedes que en la selección que se haga de estos 1.200 nuevos miembros de este cuerpo de seguridad va a ser algo ingenuo, van a entrar los mejores, no va a haber ninguna ideologización? No. ¿Qué sucede si es que no les resulta su apuesta al partido único y a la permanencia eterna en el poder? ¿Crea usted que si yo llego a la presidencia o cualquiera de ustedes llega a la presidencia, no se va a quedar con las Fuerzas Armadas correístas para que le den protección? Mire, este es un caso que hay que verlo con mucha seriedad. Vea las misiones, no solamente que dan seguridad, de acuerdo a y también aquí hay una mentira que le voy a hacer notar, a las personas, sino a todas las instalaciones de las 5 funciones del Estado. No quieren ver un policía, no quieren ver un militar dentro de las instalaciones, porque presupone, y está inclusive dicho en los documentos de ellos, que cuando un militar, un policía escucha algo, va a dar parte a sus superiores. Entonces quieren tener una fuerza leal, una fuerza del partido, una fuerza para ellos, y esto va a ser terrible, porque cambia de gobierno. Ese nuevo gobierno no va a querer tener esta fuerza, va a licenciar a esas personas. Esas personas, ¿qué van a hacer de sus vidas si se prepararon para eso? ¿Irán de guardaespaldas de algunos empresarios o irán a las FARC o irán a las mafias? Este es realmente un tema muy complejo. Dicen que en los Estados Unidos sí pasa esto. También en los Estados Unidos pasa que privatizaron, por ejemplo, la guerra. Entonces, y miren, esto ha criticado el mundo entero y sobre todo los sectores progresistas. ¿Quién está ahora interrogando en Guantánamo a esos presos que ilegalmente y en contra de los derechos humanos tienen? Empresas privadas, civiles. ¿Quiénes entonces, por el ejemplo de los Estados Unidos, al que depotrican en todo lo demás, nos ponen a los Estados Unidos como el paradigma, cuando los Estados Unidos desde el paradigma de cómo no se debe manejar la seguridad, todo el sistema de seguridad de Bush está vigente? Eso es contrario a los derechos humanos, contrario a los más avanzados principios de respeto a las libertades de las personas y de las comunidades. Yo creo que ahí en ese sentido es como importante rescatar, yo decía algo muy relacionado a lo que usted acaba de mencionar, general, y es el hecho de que de alguna forma sí nos puede servir de referente lo que está pasando en otras latitudes, pero también hay que concentrarnos en las características y circunstancias propias que vivimos de nuestra realidad y que nos ha enseñado nuestra institucionalidad.
Y yo quisiera en ese sentido hacerle una pregunta, Anabel. Usted mencionó algo muy importante y decía, pues de alguna forma hemos tenido una mala experiencia y ha habido muchas denuncias del tema de criminalización. Es decir, si sentimos que las instituciones que nos deben proteger, quizás a los ciudadanos no están cumpliendo su deber, puede ser que este no sea solo un problema de la ley o de esta institución, quizás está reflejando algo mayor que debemos prestar atención. Bueno, sí, por supuesto, por supuesto, en ese sentido, un poco lo que comentaba Diego es correcto, o sea, el tema de la concentración de poder, el tema de que la justicia esté cooptada por el Ejecutivo, que, por ejemplo, porque es evidente que tenemos que proponer una demanda de inconstitucionalidad contra este código, ¿no? Pero sabemos a quién responde la Corte Constitucional. Entonces, por supuesto, yo diría que el problema principal está en la falta de división de poderes, en la concentración de poder que hay en el Ejecutivo, del Ejecutivo hacia las demás instancias, ¿no? Incluso podríamos decir que uno de los temas que dejó muy lastimada a la ciudadanía es el tema de la poca transparencia que hubo en el último proceso electoral. Yo creo que una de las razones para acelerar, es mi criterio muy personal, ¿no? Una de las razones para acelerar la aprobación de este código fue precisamente eso, el ascenso al poder de una persona deslegitimada totalmente. No digo hacia toda la ciudadanía porque recibió apoyo de una parte, ¿no? Pero de una gran parte de la ciudadanía, no. Y hay mucha desconfianza, o sea, mucha gente que dice, no es mi presidente, no es legítimo. Entonces, sí, en ese sentido, no sé si me permites además avanzar hacia otro punto de la ley que me preocupa. Verás, un tema sumamente preocupante es que entre las atribuciones de este cuerpo, podríamos decirle paramilitar y parapolicial, está la de realizar, así lo dice el artículo, dice realizar análisis de riesgos e identificar puntos vulnerables. Para mí, en términos un poco claros, significa hacer labores de investigación y espionaje. Se dice también en la ley que lo hará en coordinación con los órganos del sistema de inteligencia. Entonces, yo pienso que estos son puntos que la ciudadanía debe conocer, que debemos ponerlos en… Atención. Sí, sí, porque mira, o sea, ya existe la CENAIM, ¿no? Significa que este cuerpo, este órgano, el Servicio de Protección Pública, va a nutrir a la CENAIM de información también, que como te digo, para mí no es otra cosa que espionaje. Entonces, yo creo que estas son interrogantes que debemos dejarnos planteadas. Porque, ¿a qué punto quería llegar? Para mí, este código, conjuntamente con otras normas que han sido planteadas, buscan el control de la ciudadanía. Porque, repito, o sea, no lograron acallar la protesta social con el tema de la criminalización, entonces han ido más allá, ahora van hacia las redes. Algo leí un poco antes de venir acá que habían devuelto el proyecto, no estoy muy segura, pero creo que este código, conjuntamente con el control de las redes, busca eso, el control total de la ciudadanía, y eso es algo que no podemos permitir. En ese sentido, y también la invitación a nuestros panelistas, del proyecto de ley, porque este es un espacio además de difusión también para ciudadanos y ciudadanos, para que se enteren, para que encuentren las preocupaciones, ¿no?, de su experiencia y de su experticia. Dentro del texto de la ley, ¿cuáles son estos artículos que usted menciona? ¿Generaría o podría generar un posible control ciudadano? ¿Dónde deberíamos prestar atención, poner ese semáforo rojo? Sí, en materia para nosotros, ¿no?, para la protección de nuestras libertades. Verás, como te decía, el 183 dice funciones del servicio. El numeral 3 dice realizar análisis de riesgos de las personas que son protegidas por el servicio en coordinación con los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia. Y el numeral 4 dice coordinar en el ámbito de su competencia con el fin de identificar puntos vulnerables en la protección que brindan y fortalecer el servicio, el manejo de la información con instancias de gobiernos extranjeros que actúen como sus contrapartes de conformidad con la medida respectiva. Insisto, para mí este es un tema de inteligencia, de investigación, de espionaje, sí, que es preocupante. También, un poco retornando al punto que tú dijiste, ¿dónde está el problema? Verás, yo veo un problema en que, o sea, a nivel de la región hablemos, porque hablar de las SS ya el mundo conoce, la gente conoce, el tema de las SS en Alemania o los camisas negras en Italia, pero hablemos de la región, en Colombia, en México,
en Haití, o sea, todos estos grupos luego lo que han derivado es en tremendas violaciones a los derechos humanos. Eso es así. Entonces, mira, a mí me preocupa eso, el tema de la violación de los derechos humanos de la ciudadanía, que bien sea por protestar, por luchar por su territorio, en contra del extractivismo, de políticas públicas que los afecten. Ahorita mismo, por ejemplo, tenemos el caso de un decreto ministerial que suspende la jubilación de los maestros. Entonces, tendremos a lo mejor en las calles a maestros a los que se los quiera repeler o se los quiera acallar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, volviendo al punto del proyecto, me preocupa, el artículo 169 dice derechos y el numeral 7 dice que este servicio de protección pública, quienes hagan parte, dice, recibirán patrocinio o asesoría jurídica oportuna con la finalidad de garantizar el acceso al derecho a la defensa en lo que se refiere a asuntos inherentes al ejercicio de sus funciones. Mi lectura es, se va a incurrir ya. Para aclarar a nuestros amigos y amigas que nos siguen, estamos hablando de los derechos del personal que conforma el servicio de protección. Sí, a ver, mi lectura es, se va a incurrir en violaciones a los derechos humanos, entonces encima estas personas que hacen parte de este cuerpo armado, porque yo no pongo en discusión su carácter de armado, yo estoy segura que va a ser así, van a tener asesoría jurídica gratuita frente al ciudadano que a lo mejor fue afectado, fue vulnerado en sus derechos, que no la tendrá. Eso básicamente un poco para entrar en la discusión de cosas que preocupan, que hacen parte del proyecto. Del proyecto que ya fue aprobado por la Asamblea y que está, como tú dijiste en un inicio, por ser ya considerado el veto por parte de la Asamblea. Diego, quizás en la misma línea, lamentablemente el tiempo se nos queda corto para discutir estos temas tan importantes, del texto del proyecto de ley, ¿dónde deberíamos prestar especial atención, sobre todo para el tema de la protección a los ciudadanos y ciudadanos, que es el objeto central de nuestro Estado constitucional de derecho y justicia, como ha sido declarado desde el 2008? A ver, yo fui partidario de, por ejemplo, un proyecto al hablarse de seguridad integral ciudadana, un proyecto similar al que Paco Moncayo, como asambleísta, propuso. Yo mismo me quedé corto en el tiempo, estaba trabajando en la reforma, en la modernización, en la actualización de la ley orgánica de la Policía Nacional. Yo creo que a la Policía Nacional no le podemos confundir con las Fuerzas Armadas, no le podemos confundir con los bomberos, ni con guías penitenciarios, ni guardabosques, como pretende el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, cierto, dividido en libros, en 4. Sin embargo, hubo momentos inclusive que las Fuerzas Armadas estuvieron presentes en la homologación o pretendida homologación salarial. Siempre me pregunté, ¿cómo podía ganar igual un oficial que pilotea un supersónico Kafir que debe costar 50, 60 millones de dólares, artillado con misiles, versus, con todo respeto, un guardabosques que con suerte tiene un cuadrón o una moto y un machete? Sí, respetables actividades las dos, profesiones dignas las dos. Sin embargo, son responsabilidades y además se requiere capacidades y aptitudes diversas, diferentes, para manejar el machete versus un submarino, un tanque o un avión supersónico. Por suerte, eso dejaron a un lado, logramos que entren en razón o simplemente que dejen a un lado esa discusión absurda. Yo creo, nosotros presentamos cuando quedó para su análisis la ley orgánica del Cuerpo de Bomberos del Ecuador, también una ley orgánica, es decir, una ley de funcionamiento que da fuerza, que da institucionalidad, en este caso el Cuerpo de Bomberos, que hoy por hoy no solamente se dedica al combate de los incendios, como se llama hoy la ley, ¿no? La ley contra incendios, creo que se llama, palabras más, palabras menos. Entonces, no, pues ahora dan incluso informe de habitabilidad en las edificaciones nuevas o a construirse. Entonces, yo creo que más bien se debe ir por ahí, el fortalecimiento de la institución, no el debilitamiento, con el antecedente que este Código de Entidades de Seguridad Ciudadana se entregó
se propuso pocas semanas después de aquel 30 de septiembre. Mire, no hace falta tener en ley esto del espionaje. Por decreto se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia. Hoy sigue en manos del señor Romy Vallejo, persona muy de confianza del expresidente Rafael Correa. Cuando estuve en la Asamblea Nacional, una de mis denuncias fueron la adquisición de este software, de este programa informático de Hacking Team de la empresa, en donde el Cuerpo de Seguridad chileno aceptó que había adquirido aquello. Y en el Ecuador no logramos que públicamente la SENAIN acepte, públicamente recalco, la adquisición por parte del Estado ecuatoriano de ese sistema informático que para personas como yo, muy poco entendidas en inteligencia, es simplemente meter una bacteria, ¿no es cierto?, en nuestros sistemas informáticos, teléfonos inteligentes, internet, etcétera, etcétera, y podernos espiar. Pero esta ley no habla de la SENAI. ¿Por qué se ha topado el tema? Mire, porque insisto, porque es parte del sistema de inteligencia, eso está en ley, pero son 10 años que nos han espiado, sobre todo los opositores, nos han espiado sin necesidad de ley, peor aún, por nuestra autorización. ¿Cuántas veces salí yo fotos en las cuentas de redes sociales del exministro del Interior, José Serrano? Tenemos un artículo dentro del proyecto de ley que habla de esta conexión. Mire, no un artículo completo, pero es parte, ¿no? Habla del Sistema Nacional de Inteligencia, en fin. ¿Cuándo se supone que la SENAIN iba a ayudar o complementaba, sin ley de por medio, a las investigaciones de la Fiscalía? A mí algo que me llamó la atención, la SENAIN funciona por el Valle de Cumbayá, en una casa incautada, entiendo que a la familia Isaías, y es un búnker, ¿no? En el sótano está a un lado el sitio del cuarto de máquinas donde están las computadoras y cosas, y al otro lado está un gran letrero que dice Fiscalía General de la Nación. Funcionan en el mismo edificio, cuando hay que entender, la Fiscalía obviamente es parte del Estado, pero tiene una autonomía, independencia del Ejecutivo, en este caso, de una secretaría, parte del gabinete de la función ejecutiva. Entonces no hace falta para este tipo de régimen, insisto, regímenes autoritarios, tener una ley, ¿no es cierto?, para cumplir o hacer lo que les viene en gana. Bueno, en ese sentido es como importante siempre leer de forma integral todo el ordenamiento jurídico, pero sin duda prestar atención a estas normas que hacen conexiones, ¿no? Hemos recibido una pregunta vía nuestras redes sociales y esta le quisiera dirigir a usted, general. Se habla o se ha dicho que se va a demorar 10 años entre la transición de esta nueva institucionalidad que se plantea y de la historia que muy bien usted conoce, ha sido encargada esta función a Fuerzas Armadas. Un poco nos podría contar su apreciación de, ¿es posible hacer esta transición en el caso o en el escenario de que este proyecto de ley se convierta en ley? Leí también esta disposición y me parece que es una salida de viveza criolla de estos asambleístas que sabían que estaban rompiendo la Constitución para darle gusto al jefe y que nunca llegue a ver este cuerpo. Porque si fuese legítimo, necesario, claro, no tendrían por qué haber tenido tantos tapujos, ¿no? Quiero decirle una cosa, en cualquier democracia no hay por decreto la organización de la inteligencia nacional. La inteligencia nacional es indispensable al Estado para proteger a la nación, no para proteger al presidente o a los funcionarios. Pero siempre tiene que ser mediante ley. En cualquier país hay una ley de inteligencia nacional. Y además, la inteligencia nacional está bajo control de los organismos que en las democracias son independientes. La Asamblea lo controla la Contraloría, sobre todo la Corte Constitucional, que aquí, como sabemos también, ha sido dócil a Correa. De manera que es muy importante que este cuerpo está
de acuerdo a la ley, siendo parte del Sistema Nacional de Inteligencia conformado con decreto, que por lo tanto puede ser reformado por decreto, porque las leyes se deshacen como se hacen. Quiero decirle otro tema porque es lleno de verdades a medias, de falsedades. Solamente mire, esto está en el documento de ellos. Dice, Servicio de Protección Presidencial, 69 policías y 569 militares. Pregúntese a la señora Merkel, pregúntese al primer ministro en Israel, donde realmente hay graves peligros, le protegen 569 militares. Este es documento de ellos, que yo lo puse en digital, es el que repartieron ahora, porque van a conocer lo del veto, repartieron ahora. Imagínese usted entonces, y 600 policías, protegiendo a cuántos ministros, por último, si son, oiga, claro también que tenemos 40 ministerios. ¿En qué país del mundo usted va? Por eso, pero a mi juicio este es un dato dado con espíritu maquiavélico, para justificar crear un cuerpo de 1.200 correístas con o sin uniforme, pero gente para dar seguridad al partido de gobierno y al proyecto de socialismo del siglo XXI. Queridos panelistas, amigos y amigas, realmente este es un tema que, como ustedes han podido ver, abre muchas aristas y puede tener muchos argumentos para discutirlos y reflexionarlos. El tiempo se nos acaba, estamos a 5 minutos de cerrar. Quisiera preguntarles sus reflexiones finales, pues precisamente tiene que volver esta discusión al pleno debido a que hemos tenido un veto parcial. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son los posibles escenarios y sobre todo cuáles son las propuestas para que los derechos de las ciudadanas y ciudadanos estén bien resguardados? Sí. Bueno, como ya lo había mencionado antes, considero trascendental que todas las organizaciones sociales que puedan, todas las organizaciones gremiales, presenten una demanda de inconstitucionalidad en contra de este proyecto. Eso primero. Segundo, yo sí, y lo digo al actual presidente de la República, yo le tomo la palabra. Él ha hablado de cambios, de diálogo, de dar un giro en la política, pues este es el momento. O sea, él tiene que evitar la implementación de este cuerpo, de este servicio de protección pública. Y si tiene una voluntad política real de cambiar las cosas, él debe enviar, tan pronto entre en vigencia, una reforma. No digo para modificar, yo considero que el libro 3 debe ser totalmente derogado de la ley. Esos serían un poco los planteamientos, además que la ciudadanía tiene que involucrarse en el debate y reclamar, porque este es un tema además de política pública, ¿no? O sea, es una inversión altísima que consideramos hay necesidades mucho más urgentes para la ciudadanía. Eso. General, su reflexión final. Bueno, yo voy a coincidir, es necesario demandar esta inconstitucionalidad, yo mismo lo voy a hacer y que sería mucho mejor si se lo hace con un gran colectivo de instituciones. Los países progresan cuando tienen instituciones fuertes. Las fuerzas armadas y policiales tienen que ser de la nación. En Venezuela, más de la mitad de los venezolanos no son socialistas del siglo XXI. ¿Cómo pueden las Fuerzas Armadas ser socialistas del siglo XXI? Quiere decir que la otra mitad no tiene Fuerzas Armadas. Voy a terminar mi intervención leyendo lo que dijo un importante y respetado miembro o ex miembro del partido de gobierno, Fernando Bustamante. Está publicado en El Expreso. Dijo, estamos viviendo la peor crisis militar de las Fuerzas Armadas desde la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, durante y después del gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río, se intentó cooptar a los militares y politizarlos a favor del monopartidismo liberal. Ahora la situación es igual de grave y va de la mano con el impresionante deterioro social que vivimos, dicho por Fernando Bustamante. Me sumo en la totalidad de sus expresiones. Diego, finalizamos con usted. Muchas gracias. Yo creo que la mejor protección
de un presidente, de un funcionario público, es ser amigo de su pueblo. Claro, es difícil contentar a todos en todo momento. Sin embargo, podemos entender con la actitud de querer hacer las cosas bien, de querer verdaderamente extender la mano e invitar a la mesa de diálogo a todos, no solamente a los que aplauden las ideas presidenciales, sino también a aquellos que criticamos las ideas presidenciales. Yo creo que debemos partir por ahí. Hoy casualmente está en las redes circulando una foto de la familia Obama, que acaba de ser presidente de la República, con su familia en alguna calle de alguna ciudad, gran ciudad de los Estados Unidos. Caminan solos. Habrá críticos como los hay al presidente o expresidente Obama. Sin embargo, no llega y no llegaron sus acciones a exacerbar los ánimos, porque no persiguió, como sí ha perseguido a los 10 del Oluncoto, como ha perseguido a los del Central Técnico, como ha dejado y ha maltratado a miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, como ha perseguido a periodistas y a medios de comunicación que no se alinearon al pensamiento de Correa. Entonces, por supuesto, ese expresidente puede caminar con la frente en alto, con errores que cometió, por supuesto, pero con la amistad también de su pueblo, sin odios. Entonces, más allá de que es evidente que el presidente Correa estuvo protegido 10 años, porque hasta donde yo supe, estimados amigos, jamás le pasó nada, salvo un yucazo en alguna calle céntrica de la ciudad, que habrá que ver si el Wambra de la Yuca tenía o no razón para haberle hecho esa señal. Así es que esto, si es que Lenin Moreno recibe en su despacho, ahí está otra señal de extender la mano al pueblo ecuatoriano y que vete o simplemente lo deje en el archivo del olvido. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, recuerden que el día de hoy hemos discutido sobre el proyecto de ley Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, con la presencia de Diego Salgado, Anabel Guerrero y Paco Moncayo. Sin duda, nuestros ponentes han tenido toda la libertad para exponer sus argumentos, que les dejamos a ustedes para que lo reflexionen. Y desde el enfoque de derechos humanos creemos que es importante. Este proyecto de ley va a caer en manos nuevamente de la Asamblea. Exhortamos a que se tomen en cuenta los lineamientos establecidos por los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, que se establezcan o se regulen nuestros derechos a través de una ley, pero de una ley que sea clara, que sea o que nos permite o nos dé seguridad a las ciudadanas y ciudadanos. En ese sentido, amigos y amigas, les esperamos para una próxima producción de nuestro programa y conversatorio. Que tengan una buena tarde.